Boas tardes a todos e todas. Tranquilos, falarei castelán. Hablaré en castellano, naturalmente, nuestra lengua franca, detrás del inglés. Pero si seguimos creciendo demográficamente, sobre todo en los Estados Unidos, hasta podemos superar al inglés como lengua franca. Así sea. Queremos volver hoy, pasado el siglo XX, en este cuarto Congreso Internacional de Historia-Debate, en plena madurez de nuestra red, de nuestro movimiento historiográfico internacional, sobre el viejo tema de la utilidad social de la historia y el compromiso del historiador, que explica en buena parte el éxito de Historia-Debate estos últimos 17 años. Que explica en buena parte que estemos tantos aquí en este Congreso y ahí, en la red, casi en la nube digital. Hemos empezado a llamar a lo que venimos haciendo historiografía de valores, copiando de los colegas docentes que han llamado educación en valores a esa enseñanza comprometida con los alumnos y con la sociedad a la que servimos, o mejor dicho, a la que debemos servir. Valores que en este caso hay que aplicar o proponemos aplicar a la investigación, a la docencia, a la divulgación de la historia como parte de esa alianza entre historiografía y docencia o didáctica de la historia que proponemos en lo que llamamos el nuevo paradigma educativo de la historia, sobre lo que hablará con más detalle en este Congreso Miguel David Herrera Laje. Para nosotros, la historiografía de valores no es tanto transmitir valores, que también la historia sigue siendo o debe seguir siendo la maestra de la vida. La historia debe contribuir a conseguir un mundo mejor para nuestros hijos, para nuestros conciudadanos, pero no tanto, decía, transmitir valores como dotarnos de una deontología profesional actualizada. Hoy es urgente y necesario porque todos se interesan por la historia, no solo los estados, sino también los sujetos sociales, los sujetos de género, las etnias. Todos los sujetos políticos y sociales hoy se interesan por la historia. Eso es bueno para nuestra disciplina, para el futuro de nuestra disciplina, pero también nos exige mucho más a los profesionales de la historia. Entre otras cosas, aprender a abordar el presente con cierta ética, con una ética desde la historia. Por lo tanto, hablamos de un compromiso ético, pero no de un compromiso ético abstracto, que sea una coartada para huir de la realidad histórica y de la realidad actual, sino un compromiso concreto, histórico real, social, político, cultural, es decir, un compromiso basado en valores. Los colegas de psicología social definen los valores como creencias estables. Nosotros necesitamos hacer historiografía en este nuevo siglo con creencias estables, tanto en lo profesional como en lo no profesional, socialmente eficaces y historiográficamente eficaces. Valores compartidos, colectivos más que individuales, vinculados al conjunto de la profesión historiográfica. Valores que definan los usos públicos, sociales y políticos de la historia que parten del propio trabajo del historiador. Es fácil, no digo que no sea necesario,
Pero es fácil criticar los usos públicos y políticos de la historia que hacen otros sujetos políticos y sociales y no tener la inteligencia y a veces incluso el valor de explicitar los propios usos públicos, sociales y políticos que se derivan de la escritura de la historia que hacemos desde la propia universidad y los centros de investigación. En el siglo XXI es posible y necesario, no solo lo pensamos, sino que lo estamos demostrando con nuestra práctica, una historiografía ampliamente animada por valores universales. Nunca antes la historia vivió una generalización tan extensa de valores positivos, de tipo moral, de tipo social, de tipo político. La transición del siglo XX al siglo XXI, en el que estamos ya bastante avanzados, entrando en la segunda década, ha supuesto que valores que han sido importantes desde la Ilustración, o si queréis desde la Revolución Francesa, relativos a los derechos humanos y a la libertad de las personas, añadiendo después la libertad de los colectivos, esos valores hoy están más generalizados como consecuencia de un proceso de globalización que tiene que ver más con la sociedad civil que con la sociedad política, están más generalizados que nunca y encuentran graves resistencias a esa generalización, naturalmente. Nunca antes la historiografía precisó tanto de estos valores universales como factor aglutinante para definir el oficio de historiador en el siglo XXI, lo que llamamos en Historia-Debate el nuevo paradigma historiográfico. Vivimos, colegas, amigos, amigas, en los últimos 10 años un momento excepcional. Yo no diría tanto desde la caída del muro de Berlín, sino desde que se empieza a manifestar esa triple globalización que nos arrastra hacia un lugar en el tiempo, en este siglo que comienza, que no sabemos muy bien dónde va a ser. Pero, como diríamos coloquialmente, no tiene buena pinta hacia dónde nos lleva esta globalización tal como está orientada. Y tenemos que reaccionar, también los historiadores, para que llegue a buen término. Esa triple globalización económica, digital, de valores que, por si alguien tiene dudas, ya en el 2001, en el Manifiesto Historiográfico de Historia-Debate, que dimos a conocer el 11 de septiembre del 2001, no es casualidad, decíamos que nuestro compromiso historiográfico en el orden cultural, social y político tenía que ver con los derechos a la educación y a la salud, con la justicia y la igualdad, con la paz y la democracia, que parecen palabras y términos y conceptos en los que todos estamos de acuerdo, pero a la hora de la aplicación, unos están más de acuerdo o estamos más de acuerdo que otros. Decíamos que hay una triple globalización en marcha, a un ritmo acelerado, pero falta una cuarta, que es la globalización política, que no arranca, y donde arranca fracasa estrepitosamente, generando un grave desequilibrio en el proceso de mundialización en el que estamos inmersos. Véase la crisis actual de la gobernanza mundial, de la ONU o del proyecto europeo, por ejemplo. Los políticos y las instituciones públicas van por detrás en general del proceso de globalización. En general no sigue una iniciativa política. Ya veremos después algo que todos sabemos, qué tipo de iniciativa hay detrás de este proceso de globalización, que tiene sus partes positivas, como la globalización digital, por lo que tiene de democratización de la información en el mundo, o la globalización de valores, por lo que tiene de positivo
y por lo que puede facilitar la intervención en la historia de la sociedad civil. Pero decíamos que los políticos van detrás y es mejor no seguirlos demasiado. Es mejor guiarnos por la autonomía que reivindicamos para la profesión de historiador. Es mejor guiarnos por un criterio de historiador con valores que también es capaz no solo de estudiar el pasado, sino de analizar el presente y interesarse por el futuro. Porque, queridos colegas, esta triple globalización que realmente funciona, económica, digital y de valores, está sometida a un desarrollo en paralelo y contradictorio. Como decíamos cuando éramos jóvenes, la contradicción principal está manifestándose de la siguiente forma. La economía se impone al resto y quiere imponerse a la política, ya lo consiguió, y quiere imponerse a Internet y quiere imponerse a los valores socialmente extendidos a los que hacía referencia anteriormente. Y esto se está agudizando desde el inicio de esta pavorosa crisis económica que se inició hace 2 años y que tiene como primera víctima los grandes valores a los que vengo haciendo referencia, que están en declive, empezando por los derechos sociales, por los derechos de los trabajadores, porque las próximas generaciones de trabajadores no van a tener los mismos derechos que tuvieron nuestros padres incluso y la gente de mi generación que no está en la universidad, pero que hace la historia desde las fábricas y desde el movimiento obrero. En ese campo ya se encargan los sindicatos de denunciar, los sindicatos de clase, de denunciar la gravedad de la situación en la que nos podemos encontrar al respecto de los derechos de las personas que trabajan. Pero yo quiero hacer referencia ahora a algo más cercano y que nos afecta a todos. Yo pienso que realmente a todas las clases sociales, porque quien está detrás de toda esta globalización es un sector bastante minoritario, pero con una enorme influencia en la economía mundial. Me refiero a lo siguiente. Los mercados financieros se están imponiendo sobre la democracia. Con estupefacción hemos comprobado cómo los representantes que elegimos para gobernarnos en todo el mundo obedecen disciplinadamente a los bancos, a los grandes bancos y a los grandes inversores que viven de la especulación financiera que nadie eligió y están orientando este mundo. A nadie los eligió y se están imponiendo a la democracia, que es uno de los valores compartidos más importantes en este momento, que además en zonas del mundo donde antes, en el pasado, no fue posible, está permitiendo que gobiernos de izquierda, por ejemplo, puedan aplicar sus programas de reformas sociales, ganando limpiamente las elecciones, como pasa en algunos países de América Latina. Muy importante la democracia para todos, pero están acabando con ella. Y los representantes políticos lo están permitiendo. Hay un declive de valores también en el mundo de Internet. Los ataques a la libertad de expresión y a la neutralidad de la red han tenido su máxima expresión estos días en el acoso judicial y político a Julian Assange y a Wikileaks. No digo más porque todos estamos al tanto de la gravedad de lo que está pasando en cuanto a la libertad de información a través de Internet. Hay un repliegue, yo diría un retroceso de valores en el mundo de la justicia. Pongo como botón y muestra, y no quería para otro país, el sufrimiento moral que nos produce el acoso judicial y político que está sufriendo el juez Baltasar Garzón. Es innoble por parte de determinados jueces y determinados tribunales lo que se pretende hacer con el símbolo internacional de la justicia universal que es el juez Garzón, apartado
injustamente, esperemos que provisionalmente, de su puesto en la Audiencia Nacional. Ante tal encrucijada, ¿qué papel debe jugar la historia, las ciencias sociales, la universidad y los intelectuales en general, sobre todo los jóvenes? ¿Qué hacer? Decía un filósofo ruso de principios del siglo XX. Unos dicen, unos historiadores no lo dicen, pero lo hacen. Nada. Es una opción. Otros. Lo que voy a decir es naturalmente mejor, ¿no? Volver a la simple erudición, encerrarse en la academia, escribir historia solo para los colegas. Muchos más creo que somos, desde luego, Historia de Debate y los que estáis aquí, pero muchos más seguimos pensando que Marc Bloch tenía razón cuando repetía ese proverbio árabe de que, parafraseando un proverbio árabe, decía que el historiador se parece más a su tiempo que a sus padres, lógicamente, que son de otros tiempos. O sea, que hay que escribir la historia en el siglo XXI, desde el siglo XXI, sobre el siglo XXI, lo que llamamos historia inmediata. No tenemos opción mejor, salvo volver al siglo XIX con Von Ranke, aceptando hoy la marginalidad que supondría la historia como simple erudición al margen de la sociedad, aceptando la creciente fragmentación de nuestra disciplina contradictoria con la globalización que estamos viviendo. Afortunadamente, la disciplina de la historia viva, más que centenaria como disciplina profesional y académica, viene reaccionando con vigor en los últimos 10 años. Solamente en España nacieron 3 tendencias en los últimos 10 años que nosotros hemos querido que estuvieran representadas en las conferencias plenarias de este Congreso, que son, obviamente, Historia Debate, nacida en 1993, la idea histórica de España, que como movimiento historiográfico ayudado políticamente podemos considerar que nace en 1996, y la recuperación de la memoria histórica, que nace con la primera excavación de una fosa por iniciativa de Emilio Silva y de sus colegas en el año 2000. Todas ellas demuestran el vigor reciente de la historiografía española, son un reflejo de las mejores reacciones que se están produciendo en la historiografía internacional en los últimos 10 años y tienen en común, comparten cosas, en otras pues no tanto, en otros campos no tanto, pero tienen en común que buscan adherirse a grandes valores en el quehacer historiográfico, investigación, docencia, divulgación, valores globales, identitarios, siempre, claro, contradictorios y plurales, y justicieros y memoriales en el caso de la memoria histórica. En Estados Unidos hay fenómenos historiográficos muy interesantes. En el tercer congreso le abrimos un espacio a la World History, a la historia mundial, que es un tipo de historia muy acorde con el momento que vivimos, y en este congreso hemos dedicado un apartado a la Public History, a la historia pública o aplicada. Es muy interesante, porque es un intento de hacer una historia no endogámica, es decir, no colegas que escriben para colegas, solamente, que también hay que hacerlo, ¿no? Sino que ellos se plantean, desde la historia pública o aplicada, que el objeto de esa línea de investigación, digamos, es el público al que... no solo porque estamos hablando de la divulgación, sino de cómo escribir la historia también, no solo de los departamentos universitarios, sino también desde la dirección de los museos, de las bibliotecas, los medios de comunicación, incluso desde la literatura o desde la enseñanza media, ¿no? Sumamente interesante. Me pregunto que esa historia normalmente ejercida por historiadores formados en la universidad, que se aplica, se difunde, pero también se escribe historia fuera de la universidad, ¿de qué valores se rige también? Pero es un problema común que tenemos
y un problema que también tenemos desde los departamentos universitarios de historia. Yo incluso destacaría un fenómeno historiográfico reciente en Francia, que es el grupo o la red o el manifiesto de Liberté pour l'Histoire de Pierre Nora, es decir, libertad por la historia del viejo profesor e historiador reconocido Pierre Nora, que está en activo desde hace muchos años. Me parece un fenómeno interesante. Solamente, en público lo digo, yo le reprocharía a Liberté pour l'Histoire que hasta ahora no hayan sido capaces de, siendo coherentes con su planteamiento, libertad para la historia, no hayan sido capaces de apoyar la causa del juez Garzón, porque si acaban con el juez Garzón va a haber dificultades para investigar la represión en el franquismo en un marco de libertad, sabiendo de que si prohíben investigación judicial, pues se pueden agravar los problemas a los que haré referencia al final que tienen algunos historiadores a la hora de investigar el franquismo y la represión genocida casi que generó. Pues bien, un historiador bien conocido por nosotros, el profesor Benassar, propuso públicamente a Pierre Nora que Liberté pour l'Histoire apoyara el movimiento social, político, cultural que ha habido en todo el mundo, incluido judicialmente, de apoyo al juez Garzón, y hasta ahora no ha habido respuesta. Estas son contradicciones de la historiografía francesa que a mí me gustaría ver resueltas rápidamente. Aunque solo fuera porque la historiografía francesa, aunque ahora lo dicen poco, le debe todo a Marc Bloch, a Lucien Febvre, a Fernand Braudel y a Jacques Le Goff. Y yo creo que cometería un grave error si borraran todos esos, primero, segundo y tercer periodo, los anales de su historia. Aún tengo la esperanza que no sea así. Y escuchando en este congreso a Jordi Canal, se me han encendido las velas de que a lo mejor un cambio generacional en la historiografía francesa pueda devolver a, no sé si se llamará a los anales, pero a la historiografía francesa al lugar que ha tenido en el siglo XX en la renovación historiográfica. Por lo tanto, en opinión mía y de Historia de Debate, porque esa ha sido nuestra práctica, casi 2 décadas, el futuro de la historia, pienso que de las ciencias sociales, está en reencontrarnos con la parte más dinámica y sana de la sociedad, hoy más global que nunca. Eso se hizo en el siglo XX y permitió lo que se llama la revolución historiográfica del siglo XX. Hoy habría que hacerlo, hoy creo que lo estamos haciendo ya, pero de otra manera, incluso con otro contenido. En primer lugar, la novedad es que ahora hay que incluir entre los valores compartidos por los historiadores, hacia adentro y hacia afuera de nuestra profesión, la tolerancia, el respeto mutuo y la pluralidad, como ya hacemos y practicamos en Historia de Debate, sin verdades inapelables, sin sectarismos académicos o políticos, pero también sin renunciar a la propia posición y, como también hacemos en Historia de Debate, a generar un nuevo paradigma beneficiándonos del diálogo permanente con nuestros interlocutores. En el caso nuestro, el neopositivismo, el posmodernismo, los colegas partidarios del simple continuismo respecto de la historiografía de los años 70 y 70. Dialogamos con ellos y vamos construyendo un paradigma propio, sin pretender imponérselo a nadie y sin pretenderse que reducirlo a una verdad donde o estás conmigo o estás contra mí, que eso hizo muy desgraciada no solo la presidencia del señor Bush, sino buena parte de la historia del siglo pasado y también de la historiografía del siglo pasado. Por lo tanto, amigos, colegas, amigas, colegas, preconizamos un pensamiento crítico, como decíamos en los 60 y 70, auténtico, consecuente, es decir, que sea también autocrítico, sobre todo por todos los años que llevamos de pensamiento crítico, con sus éxitos y con sus fracasos. La segunda novedad
para redefinir el oficio historiador en el nuevo siglo, es que hoy lo vemos por todos los lados. Hoy el compromiso del historiador no es tanto individual, ideológico, partidista, como en los 60 y 70, que también es legítimo, atención, lo fue en los 60 y 70 y hoy es legítimo también. Sino que hoy es ya, y pasa igual en otras profesiones y en otros campos académicos, es ya colectivo por y desde el oficio de historiador. Antonio Dupla, en una reseña sobre historia de debate hecha hace años, decía los historiadores sin frontera, periodistas sin frontera, ONGs de arquitectos, etc. Yo no digo que se nos pueda equiparar porque no es lo mismo. Nosotros somos al mismo tiempo que una red atenta y solidaria con las cosas que suceden en el mundo, somos pues un proyecto de investigación, de generación de reflexiones, de construcción de un nuevo paradigma, etcétera. Pero algo de eso es cierto. En este mundo que vivimos, muchos de los que fuimos militantes en los 60 y 70 y que ayudamos a cambiar el mundo con mayor o menor éxito en algunos lugares, ¿verdad? Pero por lo menos en el caso español, ¿no? Podemos considerarnos regularmente satisfechos, visto lo visto. Hoy estamos trabajando en la universidad y de otras profesiones, los que no cambiamos de ideas, bueno, cambiamos de ideas, pero en lo esencial seguimos pensando que no perdimos el tiempo cuando éramos jóvenes universitarios, etcétera, militantes, pues naturalmente hoy estamos siendo coherentes con nuestra propia biografía en campos académicos y profesionales muy diversos. Esto es el compromiso hoy. Y es como más podemos ayudar a la sociedad de este momento con tantos problemas, nosotros desde la profesión de historiador. Sin separar, por favor, de manera farisea al historiador y el ciudadano, como quería Marlowe, que Jordi Canal lo explicó muy bien. Por eso alentamos el estudio de autobiografías de historiadores que está introduciendo en España Santiago Aurel, que va a presidir la mesa I, a la que os aconsejo que asistáis, donde se va a discutir hasta qué punto es posible y necesario. Yo creo que sí, respondería que sí a las dos cosas, las autobiografías de historiadores para enriquecer la historiografía que viene. Yo creo, sinceramente, que lo que os propongo, es decir, que no es tan difícil, es decir, es más fácil hacer una historiografía de valores que una política de valores. Yo quiero ser compasivo con los políticos que tenemos, entre otras cosas, porque creemos en la democracia y nos gustaría que funcionara el sistema político mejor de lo que ahora funciona. Pero los políticos que nos gobiernan o que nos pueden gobernar, veo que lo tienen muy difícil. Ser coherentes en su práctica política con los principios declarados. Assange y Wikileaks lo está poniendo en evidencia de una manera espectacular, ¿no? Porque estamos conociendo, antes solamente cuando había un acto como el que tenemos aquí y quedaba encendido el micrófono, sin que se dieran cuenta los que presidían la mesa, nos enterábamos con sorpresa los comentarios que hacían entre sí, porque no tenía mucho que ver con lo que acababan de hablar o con lo que iban a hablar públicamente. Eso mismo está pasando con la información que está ofreciendo en Internet Wikileaks, está pasando por doquier y estamos sorprendidísimos todos, porque nos preguntamos, pero ¿quién nos está gobernando? Hay mucho problema. Quiero ser compasivo y quiero pensar que es muy difícil hoy ser político profesional de cualquiera de las alternativas que tienen posibilidad de llegar al gobierno y ser coherentes con los principios que se dicen, ¿no? La globalización de valores a la que hacía referencias está cada vez más haciendo más insoportable este doble discurso de la política. Eso está generando una crisis de la política. Evitemos una crisis historiográfica con esa falsa separación entre historiadores y ciudadanos. Por lo tanto, estamos hablando
de nuevos valores historiográficos e históricos, que no son, insisto, una propuesta en el vacío, es que rigen hoy ya la parte más inquieta y optimista, quiero decir, los que miran o intentamos mirar hacia adelante y no solo hacia atrás, de la comunidad internacional de historiadores. Estamos hablando de valores profesionales y no profesionales, pero que son inseparables. En el siglo XXI todo es global, a diferencia del siglo XIX e incluso del siglo XX. No podemos separar los valores profesionales de los valores no profesionales que orientan e iluminan de una manera o de otra nuestra disciplina. Por ejemplo, en cuanto a valores profesionales, somos muchos en todo el mundo que asumimos que no existe en la realidad una separación clara entre el objeto y el sujeto, en este caso del conocimiento histórico. Esto lo propone ya la ciencia más reciente, la filosofía, y no solo la filosofía de la ciencia más reciente. Esto le llamamos redefinir la historia como una ciencia con sujeto cognoscente en el primer punto del manifiesto historiográfico de Historia a Debate, igualando el historiador y su objeto, el historiador y sus fuentes. Nada mejor que el concepto de paradigma para expresar esta unión entre el objeto y el sujeto del conocimiento histórico. Define Kuhn paradigma como conjunto de valores que comparte una comunidad especialista. Él insiste especialmente que en esos valores están elementos de metodología, de teoría, elementos, digamos, profesionales y otros no profesionales de todo tipo, éticos, sociales y políticos. Y cuando habla de la comunidad de especialistas, en este caso la comunidad de historiadores, deja muy claro que es quien decide en última instancia, en nuestro caso sería la verdad histórica, a través de la empiria, pero la empiria siempre está condicionada por el propio investigador o por los propios investigadores. Y esa historia objetiva, subjetiva, es la que cada vez se abre paso, es una definición más compleja, pero que se acerca más a la realidad del trabajo de los investigadores, es la que se abre paso en este nuevo siglo. Ese es un nuevo valor historiográfico en cuanto a la definición de la historia como disciplina profesional, y pues están los valores no profesionales. Yo insisto mucho que yo no lo digo porque yo sea una persona progresista. Ya algunos conocéis mi propia biografía y de sobra lo sabéis. Es que yo lo digo como consecuencia de la disciplina sobre la que trabajamos. Es decir, los valores universales están por antonomasia vinculados a la historia que se escribe, porque trabajamos con una materia humana extraordinariamente sensible. Podemos tratar nuestro objeto de investigación como si fuera una cosa, y se ha hecho en la historia de la historiografía. Y se ha hecho con buena intención. Podríamos decir que fue miserable, ¿no? Pero se ha hecho con buena intención, como en el caso del estructuralismo. De cualquier manera, hoy, en mi opinión, es inaceptable una historia aséptica. Es legítima. Todo historiador puede aplicar un tipo de historia u otro. Decíamos que somos tolerantes, pero yo no aconsejaría, merece la pena ser historiador para separarse del objeto a tal manera que no sentir los golpes de corazón dentro de ese cuerpo. Pienso que no. Pienso que nosotros tenemos que desde nuestra autonomía ser críticos con los poderes que deshumanizan la historia y el sujeto actual de la historia. Pienso que tenemos que ser responsables de los resultados de nuestra propia obra y de nuestra propia posición historiográfica, sin enclaustrarnos en la academia, saber que el historiador ha ganado a lo largo de casi más de un siglo una gran credibilidad profesional. Yo pienso que a veces excesiva, ¿no? Que piensan que todo lo que decimos pues es la verdad última, la verdad absoluta, cosa que nosotros hace mucho ya que sabemos que no es así, porque sabemos que cada generación tiene que reescribir la historia y cada cambio historiográfico cambia la escritura de la historia y que cada cambio social, político, ideológico incide y cambia la escritura de la historia. Pero bueno, tenemos una credibilidad como profesionales muy serio, por lo tanto hay que ser muy responsables. Yo me gusta poner en clase aquí
buena parte de los alumnos que están ayudando en la organización lo son de la asignatura Tendencias Historiográficas Actuales y Métodos y Técnicas de Investigación Histórica, y saben que insisto mucho en esta responsabilidad del historiador. Y pongo de ejemplo el caso que algunos conocéis del colega francés que hace una investigación sobre la esclavitud en el antiguo régimen y de una manera natural dice que la esclavitud es consecuencia de la estructura económica del momento. Entonces se encuentra que una asociación de descendientes de esos esclavos en Francia pues lo llevan a un tribunal por haber dicho eso, porque en Francia el Congreso de Diputados, bueno, la Cámara Legislativa, pues ha aprobado una ley declarando la esclavitud crimen contra la humanidad. Bueno, eso estuvo mal. Ahí nació la liberté pour l'histoire. Eso cualquier historiador diríamos, tiene que haber libertad de investigación. Muy probablemente el autor no pensaba justificar la esclavitud, pero lo parecía. Y la mujer del César no solo debe ser honrada, es que debe parecerlo. El historiador debe saber que vive en sociedad y debe saber que se puede interpretar de un modo u otro el resultado de sus investigaciones. Querido Antonio, no sé si está Antonio Manuel España. Querido Antonio, saludos. Mira, yo temo cuando te escuché, cuando dijiste que el historiador no debe juzgar la historia. Yo sé que juzgar no es la palabra apropiada, y yo tampoco la emplearía. Pero es como el caso del colega que investiga la esclavitud, de que si nosotros todavía a estas alturas seguimos dando la impresión de que queremos ser neutrales, imparciales, imagínate que nosotros no podemos ser neutrales con el salazarismo que tú viviste o con el franquismo que yo viví. Y yo sé cómo lo viviste y tú debes saber, si no te lo cuento después, cómo lo viví yo. No podemos ser imparciales, porque si pretendemos ser imparciales, lo que puede pasar es que se interprete que justificamos esos regímenes, esas opresiones, esas discriminaciones como cosas del momento, mucho más cuando sus residuos llegan hasta hoy, como es el caso del franquismo en España, sobre todo en la sala penal del Tribunal Supremo, ¿verdad? Por lo tanto, yo sé lo que has querido decir, porque sé lo que has querido decir, pero quiero solamente poner como ejemplo de que a veces tenemos que ser muy conscientes de cómo pueden ser interpretadas nuestras palabras. Hasta la Iglesia y el Vaticano, Juan Pablo II, dijo que la Inquisición había estado mal. No podemos ser en ese sentido neutros. Yo, conociendo a Antonio Manuel España, sé que no lo es. Me he permitido tomarlo así como ejemplo para darle más brillo a lo que yo quería defender. Termino ya. La historia solo puede ser rigurosa si es honesta. Eso lo decimos normalmente. El historiador es riguroso y honesto, ¿vale? Pero lo de la honestidad es un valor ético-social. Eso no. En el método científico que nos enseñaron no estaba. Es que es insuficiente el método científico que nos enseñó, el positivismo, incluso el método hipotético-deductivo, el neopositivismo, y al cual se adhirió, sin cambiarlo demasiado en cuanto a metodología, análisis y el marxismo. No. Una ciencia sin valores no es verdadera ciencia, es puro cientifismo. Y el rigor y la honestidad, una cosa depende de la otra. Y voy a poner un ejemplo de esto, un ejemplo extremo, ¿no? Para que se vea claro que no hay verdad al margen de los valores. Y en este caso, además de los valores éticos, voy a poner un ejemplo naturalmente español, pero que va a ser fácilmente identificado por todos vosotros. No hay verdad sin valores éticos, porque incluso a veces divulgar la verdad que descubrimos en nuestras investigaciones requiere valor personal, que es un acto heroico, un acto que supone, bueno, decir, yo voy a decir la verdad, aunque se enfade esto o aquello, aunque me traiga tal o cual consecuencia, que tampoco hay que decir que eso sea una obligación para cualquier historiador, pero bueno, a veces llegamos a situaciones como las que voy a contar yo ahora. Los investigadores de la represión franquista y la memoria histórica, que será motivo de la conferencia plenaria mañana de Ángel Viñas y sobre todo de la mesa redonda del sábado por la mañana, la MESACA, están sometidos a cierta censura y autocensura a la hora de investigar
la represión franquista, que fue, bueno, habláis de 30.000 desaparecidos en Argentina, aquí desaparecidos, o sea, muertos civiles, asesinados en cunetas, pues están, no sé, está Pedro Ruiz aquí y hay algún historiador de la memoria más, entre 100.000 o 120.000 o 130.000. Una barbaridad, que murieron al margen de los acontecimientos militares durante la Guerra Civil. Entonces, la censura funciona sobre todo porque todavía no se puede acceder claramente fácilmente a determinados archivos. Bueno, pero a mí lo que me preocupa más es la autocensura. Si colegas, y yo no los critico porque somos humanos, y nadie dijo que para ser historiador hay que ser valiente, ¿verdad? Entonces, en este sentido, ocultan los nombres de los represores que aparecen en las fuentes orales y escritas, de los que mataron, de los que torturaron, desde el año 36 hasta el año 77. Bien, yo no digo que la investigación sobre la represión tenga eso como objetivo principal, porque el objetivo principal, naturalmente, son las víctimas, ¿no? Pero es que es duro para un historiador autocensurarse y censurar a sus propias fuentes, sean orales o sean escritas. Y yo digo que la historiografía de valores, que la ciencia, que tanto nos gusta hablar, la ciencia a veces exige valor y hay que poner la verdad por delante de todo, sobre todo cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad. Y cuando tenemos el dato, Dionisio Pereira no puede estar en este congreso por un pequeño problema de salud. Nosotros hicimos, los que sois de Historia de Debate, lo sabéis, una campaña internacional porque la familia de unos represores en Cerdedo lo denunciaron por haber sacado el nombre del que, según las fuentes, era el que ordenaba fusilar en ese pueblo a los republicanos. Muy bien, nos solidarizamos con él internacionalmente, hubo un proceso y salió al suelto. En todos los procesos que entablaron familiares de verdugos, como les llama Lourenço Fernández Prieto en su ponencia en la mesa del sábado, en todos salieron a suelto nuestros colegas. No sé si se atreverán a denunciar a más documentalistas, Rosa, y a más historiadores por sacar nombres de asesinos y torturadores, sobre todo de la época de la Guerra Civil, porque algunos todavía hoy andan vivos por ahí, sobre todo torturadores. Bien, pues entonces, en ese sentido, hay una jurisprudencia en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo, ambos son bastante plurales, y que cubre un poco, ¿no?, aparte de las solidaridades que podemos ejercer desde el mundo académico a los propios historiadores, que tengan el valor de poner los nombres de los asesinos y de los torturadores de la época de Franco. Por lo tanto, esto es un ejemplo de cómo que para extraer la verdad histórica y para divulgarla necesitamos valores éticos y a veces incluso valor personal. Yo le pediría valores éticos a todos los colegas. Valor personal es una cuestión demasiado subjetiva. Y yo no creo que esto sea una profesión donde para ejercerla haya que tener además valor y ser una especie de Julian Assange, ¿no?, que es el ejemplo, digamos, máximo de valor en el mundo de la información libre, ¿verdad?, en este momento. La historia debe investigar libremente, como lo intentan algunos jueces honestos en España, ¿no? Y la investigación judicial y la investigación histórica tienen mucho que ver. Si el auto del juez Garzón hubiera salido adelante, no estaríamos hablando ahora del problema de la censura y de la autocensura de los investigadores de la represión. En fin, que difundir, investigar y difundir la verdad histórica puede ser incómodo a veces, pero es imprescindible para que no se repita lo peor de la historia, tarea de historiadores. Nada más y gracias por vuestra atención.